Dios les bendiga, hermanos. Estamos con el misionero David, Oscar David Seijas. Y bueno, él está en nuestra conferencia misionera, nuestra primera conferencia misionera de la Iglesia Bautista Fundamental Bethesda aquí en Cuenca, Ecuador. Y hemos pedido que nos regale un poco de su tiempo para conocerlo un poco más, conocer su testimonio y algunas experiencias que el Señor le haya permitido tener, para hacer de bendición, por supuesto, a todos los que escuchen este video. Y bueno, el propósito número uno es que los hermanos puedan conocer al misionero que esta iglesia va a estar apoyando, sosteniendo y orando por él, para que tengan un poquito más de conocimiento de él. Y bueno, es una bendición que estés con nosotros, misionero. Muchísimas gracias, pastor, de verdad, por recibirme. Gracias por este tiempo. De verdad que ha sido un privilegio contar pues con tanta bendición inmerecida, y me estoy muy contento de participar en la conferencia de misiones, la primera conferencia de misiones de la iglesia. La verdad que es una bendición, es un privilegio, pastor. Amén. Muchísimas gracias de verdad por recibirme. Gracias a Dios que tenemos también el honor. Yo he tratado de poder comunicar a la iglesia que tener un misionero es un honor. Es un privilegio tener a un siervo de Dios visitándonos en la iglesia, y nos da mucho gusto que, bueno, en esta primera conferencia nos puedan acompañar. Bueno, lamentablemente no pudo venir la familia, Sí, pero bueno, esperamos que en otra ocasión, si el Señor así lo desea, pueda venir toda la familia. Dios mediante. ¿Verdad? Yes. Muy bien, quisiera hacerte una pregunta acerca de tu salvación. Yo sé que estuvimos platicando el día de ayer acerca de este tema, y la verdad que fue de bendición escuchar que el Señor ha sido bueno con nosotros y cómo en su gracia Él nos salvó. Así que me gustaría mucho comenzar preguntándote acerca de tu salvación. ¿Cómo fue que conociste a Cristo? ¿Cuál era tu situación antes de venir a los pies de Cristo, verdad? Y bueno, si nos puedes decir también tus orígenes, de dónde eres, dónde naciste, y algo de tu vida y tu testimonio, por favor. Perfecto, pastor. Bueno, primeramente soy venezolano, ¿verdad? Soy de la ciudad de Maracay, el estado de Aragua. Es una ciudad central en Venezuela. Es prácticamente unos 45 minutos de la ciudad capital de Caracas. Yo le doy gracias a Dios por haber guardado tanto tiempo a este siervo inútil. Honestamente, mi salvación, y también pues gracias a el tiempo que mi esposa se tomó durante muchos años orando por mi salvación, en una oportunidad, en una iglesia, y lo vamos a decir así libre, sentí como una emoción. Y al final de cuentas no era nada. No era nada. En ese tiempo pues yo le manifesté a mi esposa: mira, yo no soy salvo, no me interesa este asunto. O sea, una rebeldía total. Y sin embargo, Dios me guardó de tantas cosas, de tantos peligros de la calle. Durante mucho tiempo yo estuve trabajando con transporte público, y te podrás imaginar el peligro que representa pues en estar conduciendo de día, de noche. Pues es bastante fuerte, y sin embargo el Señor me guardó a pesar de mi infidelidad, hasta que un día tuve un tiempo trabajando en una empresa donde trabajaba cuatro días de 12 horas diarias, y siempre libraba 4 días, y eran turnos rotativos. Trabajaba en la noche 4 noches y libraba nuevamente 4 días, y así iba avanzando los tiempos. Un día mi esposa me dice que pues había un retiro de pareja. Y yo siempre he dicho, Dios acomodando todo, porque inicialmente no era un retiro de pareja, era un retiro de pastores. Un retiro de pastores donde el pastor Daniel Ortiz y su esposa iban a ser los conferencistas en ese tiempo. Al pastor Dani en ese tiempo yo no lo conocía, pero ya él me conocía a mí, porque ya mi esposa le había hablado de varias oportunidades de mí, que orara por mí, porque pues me mantenía rebelde en este asunto
de querer ser salvo y todo este asunto. ¿Aproximadamente cuánto tiempo pasó de aquella experiencia que tuviste con una iglesia hasta este momento cuando vas apenas a contarnos del retiro? Mira, hubo casi una trayectoria de 11 años. 11 largos años. 11 años donde mi esposa estuvo orando constantemente cada miércoles en los cultos de oración y estudio de oración. Ella todos los miércoles se iba al altar a orar, Tremendo. a clamar al Señor por mi salvación. 11 años. Obviamente ella asistía a la iglesia con las niñas. Sí, efectivamente, pues mi esposa siempre, ella es nacida y criada en un hogar cristiano. Ella es cristiana de siempre. Sí, de siempre. Sin embargo, pues yo confesé decirle que había recibido a Cristo en esa iglesia que te comenté y al final de cuentas pues no era nada, y después le manifesté después que me casé con ella. Pasaron 11 largos años hasta 11. llegar al momento cuando te dice que hay un retiro. Hasta ahí vamos. Hasta ahí íbamos bien, en el sentido de que pues en mi rebeldía, yo trabajando en la empresa, normalmente yo trataba de trabajar mucho, como pues en el mundo pues lo más importante es generar dinero para la familia y todo este asunto. Era lo que en realidad yo me enfocaba, y entonces trabajaba, por decir algo, poniéndote un ejemplo, mis primeros 4 días y trabajaba 3 días más de sobretiempo, siempre librando un solo día. Y cuando me tocaba en la noche, pues trabajaba mis 4 noches y luego trabajaba 3 noches más adicional, librando un solo día y así para generando. Descansar. Y exacto, para descansar un día entre jornada y jornada y poder generar más dinero. Claro. Y esa era mi meta, en realidad. Cuando mi esposa me dice que había un retiro de pareja, que inicialmente era un retiro de pastores, yo sarcásticamente le dije, mira, pues que les vaya bien. Que les vaya bien. Mira, siempre la rebeldía, el sarcasmo, de verdad a veces, y lo digo con mucha vergüenza, porque no es de ponerse uno orgulloso de lo que malinterpretaba las cosas, no querer buscar las cosas de Dios. O sea, es algo que estando de este lado uno dice, no puede ser, o sea tanta burla. Pero sin embargo el Señor ahí estuvo, firme. El Señor estuvo fiel allí. El Señor, bueno, hasta que pues tocó mi corazón en ese tiempo. Fue un buen tiempo, en el sentido de que luego que mi esposa me dice, pasaron como unas 3 semanas y yo le volví a preguntar, ahí le pregunté yo y le dije, mira, ¿cómo es ese asunto de ese retiro de pareja? Y entonces me dice, mira, son 4 días, te pagan tantos bolívares en aquel entonces allá, y mira, va a ser un buen tiempo. Y pues yo muy sarcásticamente le volví a responder, porque me dice, vamos a ir. Yo le dije, no, es que yo solamente te estoy preguntando cuándo es, no que vamos. O sea, siempre la burla. Y luego, pastor, parece mentira, sentí un cansancio tan grande, pero un cansancio tan grande, que tuve que hacer como un alto. Y en ese momento me llegó nuevamente lo del retiro de pareja. Y le volví a preguntar a mi esposa, oye, mira, ¿cuándo es? Me dice, en 1 semana el retiro. ¿Cuánto que cuesta? Tanto. Y yo, teniendo el dinero, le dije estas palabras. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a ir a ese retiro de pareja. Porque sabía que era en un sitio turístico, en un sitio muy agradable, en un clima muy agradable. Era en la colonia Tovar, en el estado de Aragua, allá en Maracay, una colonia alemana, y actualmente pues es algo turístico, muy hermoso. Y entonces yo dije, me siento bien cansado, voy a descansar.
y le dije, vamos a ir a ese retiro de pareja, pero eso sí, tú te vas a tus reuniones y a mí me dejas descansar. Yo voy a pagar habitación, yo voy a pagar mi cabaña, pero a mí me dejas descansar y tú vas a hacer todas las actividades que tienes y tus clases, lo que te tengas que hacer. En esos momentos, pues mi esposa sale corriendo y le participa al pastor preguntándole si había oportunidad, si había más cabañas. Y el pastor César González, mi pastor, que fue mi pastor después en ese momento, él me dice, si tengo yo que darle mi cabaña, yo se la doy. Gloria a Dios. Pero este hombre va porque va. 11 largos años. Después de 11 largos años. Amén. Y pues justamente había cabaña disponible y bueno, me tocó el momento de emprender el viaje, porque de donde somos nosotros aproximadamente son unas 2 horas de camino por la montaña, y la verdad que fue un buen tiempo en el sentido de que cuando justamente que yo salía mis 4 días, a las 6 de la tarde que terminaba mi jornada laboral, ese día a las 7 de la noche comenzaba el retiro de pareja. Justamente el tiempo. Ahora, ¿era una casualidad? ¿Era un complot del pastor de cuadrarme mis días? No. Primero, pues, venía un pastor de fuera del país, donde tiene comprado un boleto de tiempo, donde ellos organizan su tiempo, no por uno. Pero Dios tiene todo preparado. Amén. Dios tiene todo preparado. Y mira, a mí me sorprendió mucho eso. Y bueno, justamente que yo salgo libre, y en ese día comienza. Y bueno, total, yo lo que voy a descansar, yo voy a dormir. Y me fui a ese retiro de pareja y estuve allí a las 6 de la tarde. Yo le dije a mi esposa, pasa por mí a esa hora. Y a esa hora ya emprendemos el viaje. Tú te llevas el carro en la mañana, yo me quedo trabajando, todo lo que tienes que hacer de la maleta y pasas por mí a las 6 de la tarde. Y mira, siempre la rebeldía por delante. Yo le dije las palabras a mi esposa, le dije, no quiero a nadie en el carro. No quiero peso en mi carro porque para el sitio donde íbamos era una subida. Sin embargo, no era absolutamente nada de peso para un carro de ese tamaño que teníamos nosotros allá. Y le dije, no quiero a nadie. Cuando mucho, al pastor Daniel Campos, porque lo conozco, y a su esposa. No quiero más nadie. Pues a las 6 de la tarde, lo primero que veo es el carro lleno. Y al que menos que veo es al pastor Daniel Campos. Y entonces ella se baja del carro inmediatamente, va a mi encuentro y me dice, es que el pastor César me pidió el favor. Antes que yo le preguntara, ¿no te dije yo a ti que no me trajeras a nadie? Yo simplemente la vi como para no arruinar el momento que ya nos íbamos a descansar, pues la dejé pasar. Pero fue una gran bendición haber compartido con el pastor Francisco, que era el que estaba en el carro, y un hermano de Barquisimeto con su esposa, que también estuvo en ese momento, mi esposa y yo. Y ahí pues emprendemos el viaje y llegamos como a las 8:30 de la noche aproximadamente, a la hora de la cena y pues de la bienvenida, y nos fuimos a dormir. Nos fuimos a dormir y fue algo tan extraño. Y pues, estando yo de este lado ahora, sé que no es nada extraño, era la voluntad de Dios. Amén, así es. Esa mañana, que yo ya le había dicho a mi esposa, no me molestes, ni me llames. Pues yo me paré primero, y me bañé, me cambié, y le dije, hey, vamos a llegar tarde a las reuniones, levántate. Esta mujer quedó sorprendida y se levantó y bueno, se bañó, se cambió y todo bien rápido y nos fuimos al desayuno. Y mira, participé en todas las clases. Gloria. El único inconverso que había en ese retiro de pareja era yo. Todos cristianos, pastores, y compartir con ellos fue una gran experiencia. Yo me acuerdo que
el último día, ya la última noche, en la cena, estuve en la mesa donde yo estaba, que estábamos cenando. Estaba el pastor Níger Aparicio, estaba un hermano de Caracas y estaba mi esposa y mi persona, por supuesto. Y estábamos allí conversando. El pastor Níger, él nunca me dio un plan de salvación como tal. Simplemente contándome su testimonio. Que en aquel entonces su vida era un desastre en el sentido que era como la mía, pero al contrario. El creyente era él, la inconversa era su esposa. También orando por ella. También orando mucho por ella. Y en mi caso, yo no era creyente, mi esposa era la salva. Y mira, la verdad que fue un buen tiempo porque yo prestando atención a ese testimonio y me contaba los problemas que había porque él trabajaba con el pastor a tiempo completo, con su pastor, y su esposa pues le reclamaba y había problemas, había conflictos, no comprendía exactamente. Entonces, ya a fin de cuentas, ya todos habían salido, ya todos habían cenado y resulta que estaban todos afuera esperando porque sabía que me estaban hablando y pues era el día, ya era la última noche. Ya el día siguiente en la mañana ya había que arrancar cada quien a sus hogares. Y lo último que me dijo el pastor Níger fue, después de haberme contado su testimonio, me dijo: hombre, ¿qué te impide? ¿Qué te impide recibir a Cristo en tu corazón? Esas palabras me calaron, esas palabras entraron en mi mente, esas palabras como que retumbaron. Y ese cerco, ese cerco que yo tenía con los cristianos fue derribado en ese momento con esas simples palabras. Tremendo. Esas simples palabras de decir que te impide. Y en ese momento, lo único que yo le dije es: no hay nada que me impida. Hoy yo quiero recibir a Cristo. Gloria al Señor. Amén. Por eso fue una gran fiesta. Amén. Cuando el hermano que estaba acompañándonos, porque yo le veía la cara y le veía que estaba orando, ese otro hermano que estaba acompañándonos, yo a veces no entendía, y ¿qué tanto ora? ¿Por qué ora? Y pues ya sabemos por qué estaba orando. Él se levantó y salió, y en el momento que pues arreglamos todo, el pastor Níger me abrazó, me felicitó, conversamos un poquito, y cuando yo salgo a la puerta del restaurante donde estábamos ahí en la Colonia Tobar, hombre, fue algo increíble, estaban todos ahí orando por mí. Amén. Esos pastores, cuando supieron que yo había recibido a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal, todos me abrazaban, eso me cargaban, me tiraban, eso fue una fiesta increíble. Amén. Yo nunca había vivido algo tan hermoso, una experiencia. Una bienvenida única al reino de los cielos. Definitivamente. Fue un tiempo demasiado, pero en mi vida que, bueno, jamás en todo lo que el mundo ofrece, jamás se consigue algo tan hermoso como ese tiempo. Gloria al Señor, qué bello testimonio al saber pues que hay alguien que estuvo orando por 11 años constantemente, y esto es de gran bendición, porque seguramente hay hermanas que están pasando por situaciones semejantes, que tienen un esposo que no ha rendido su vida al Señor, y bueno, podemos decir que el Señor tarde o temprano obra en su corazón, ¿verdad? Y bueno, ahora qué bendición que a partir de ese momento comenzó una vida cristiana maravillosa, y ahora estamos aquí. Ahora, pastor, quisiera preguntarte, misionero, también acerca de tu llamamiento. Ahora ya sabemos que entraste al reino de los cielos, a hijo de Dios. Creo que empezaste a congregarte y poco a poco involucrarte, pero llegó un momento en el que ahora decidiste rendir tu vida al Señor, o el Señor te llamó de tiempo completo. Cuéntanos cómo fue ese momento. Bueno, sí,
Eso fue en la conferencia de Fuego en Caracas, una conferencia que el pastor José Luis Fuente estaba organizando en ese momento, en ese tiempo. Sentí un llamado. Sin embargo, es una experiencia nueva para mí y básicamente lo rechacé. Okay. No fui al frente, no me rendí en el altar delante de Dios, simplemente pues agaché mi cabeza y la conferencia pasó. Luego hubo otra conferencia también en Caracas con el pastor José Luis Fuente, que también estaba organizando, y estaba el pastor Dani Ortiz, que también él ha sido pues un gran mentor en mi vida, y él estaba en ese momento también en esa conferencia, y allí vuelvo a sentir ese llamamiento, ese deseo. Al final, ese deseo de querer trabajar, de querer participar, y ya pasé al frente. Ya pasé al frente, y bueno, ahí nos tomaron las notas, estuvieron orando por nosotros. Sin embargo, pastor, el asunto es que, ok, diste el paso de obediencia, de querer trabajar a tiempo completo, pero no lo haces. Vas al frente, oras lo que tú quieras, derramas todas las lágrimas que quieras, pero no haces el trabajo. Y fue en otra conferencia donde me volví a sentir el llamado. Después de esta ocasión, la primera que pasaste a rendir tu vida, ¿fuiste a hablar con tu pastor? ¿O le informaste de esta decisión que habías tomado o del llamamiento que habías recibido? Bueno, sí, él estaba presente, pues vio a todo. De hecho, tú sabes que casi siempre hay pastores donde dice, bueno, que cada pastor, si ve a su discípulo allí al frente, tómele su nombre, ya hable con ellos, mira, está aquí disponible, está dispuesto a trabajar a tiempo completo. Pero entre muchas cosas, pues, cuando uno vuelve al mundo en el sentido del trabajo y ese asunto, siempre uno tiene temor. Y el pastor, en ese momento, mi pastor César González me decía, bueno, gloria a Dios de aquí para que te prepare. Y yo tenía temor. Y así que lo fuiste postergando hasta llegar a la siguiente conferencia. Y Dios seguía llamándote. Me recuerdo de Elí, ¿verdad? Y Samuel. Una y otra vez llamando y llamando y llamando. Pero, ¿y esta última ocasión qué sucedió? Ya para esta última ocasión tomé una decisión y le dije al pastor, ya creo que es tiempo, mi pastor César González, es tiempo, quisiera entrar al instituto, mientras tanto voy a seguir trabajando en la empresa, porque siempre hay el temor, me quiero preparar y pues quiero seguir adelante con todo este asunto. Y hasta que llegó el momento de que tomé la decisión de retirarme de la empresa. Había conflicto en la empresa. Sin embargo, yo le dije a mi esposa, mira, yo no voy a esperar que Dios me zarandee. Ya Él me ha hecho varios llamados. En la empresa hay conflicto. Yo tomé la decisión de retirarme. Mi esposa, yo la veía que en parte estaba contenta, en parte como una cara de preocupación, entre preocupación y nerviosismo. Fue algo nuevo porque fue cuando empezamos a depender de Dios. Ya no es un trabajo secular, y ahora era aprender a depender de Dios. Amén. En ese momento yo creo que, al igual que muchos siervos de Dios, tuviste que haber pasado por algunas circunstancias muy difíciles mientras que te estabas preparando. Ya habías dejado tu trabajo secular, todos esos ingresos que, bueno, creo que te iba muy bien,
Pero ahora, misionero, pues hay que dejaste todo y ahora a dedicarse a la preparación para servir al Señor, y por obvias razones no hay el suficiente tiempo, ni tampoco entradas para poder llevar adelante, ¿verdad? ¿Tienes algún momento difícil que puedas recordar donde pudiste padecer, pero también ver la mano de Dios en tu vida? Pastor, fue los 2 primeros tiempos que vi difícil en mi vida. Uno de ellos era cuando yo lo que más cuidaba, que era mi carro. Básicamente, después de haber tomado un helado por mi hija que estaba de cumpleaños esa noche, llegamos a casa, yo dejé el carro estacionado en la calle y al día siguiente no estaba el carro. Yo lo tomé tan ligero, y no es que, el espiritual, el mejor de todo, no, simplemente en ese momento confié en Dios. El carro no estaba esa mañana, yo iba a trabajar, esa tarde nos íbamos de viaje para la ciudad de donde es mi esposa, que iba a visitar sus familiares, y el carro desaparece. Yo entro a la casa nuevamente, llamo a mi esposa, mira, el carro se lo robaron. ¿Y cómo que se robaron el carro? No, tiene que estar por allí, ¿no? Se lo llevaron, mira, no está, y salimos, pusimos la denuncia y todo eso, y fue algo que mi esposa pensaba, porque ella decía, oye, básicamente, recién creyente, por decir algo, y el primer golpe es que le quitan una de las cosas más preciadas, era ese carro. Y después, no importa. Yo le dije a mi esposa, tranquila, así como yo me lo quito por alguna razón, pero en cualquier momento yo sé que tendré otro. Así es. Por la gracia de Dios, a los 6 meses ya teníamos otro carro. Gloria a Dios. Fue un buen tiempo en el sentido de aprendizaje y de depender más de Dios. Y hubo una anécdota bien fuerte, y donde básicamente ya yo estaba como más de lleno, ya estaba en una ruta trabajando con mi familia en un sitio llamado Guasimala, allá en Maracay, y pues bajo la dirección de nuestro pastor César González en aquel entonces. Y de repente mi esposa me dice, oye, tenemos $2,000, 2,000 bolívares nada más, y resulta que ya no hay comida. Y las niñas tienen hambre. Pastor, en ese momento me invadió la ira, me invadió la impotencia, me invadió los malos pensamientos, en decir, antes de yo no estar trabajando a tiempo completo con el Señor, tenía dinero, compraba comida, mis hijas no tenían ningún problema, siempre tenían todo. Ahora que trabajo para ti, Señor, no tengo comida en la nevera. Básicamente peleé con Dios en ese momento. Peleé con mi esposa, peleé con todo el mundo en la casa. Y eso fue algo tan espantoso, algo tan horrible. Entré a uno de los cuartos de la casa, me senté y honestamente fue a llorar de la impotencia, la rabia, todavía peleando con Dios. En ese momento, pasado unos 15, 20 minutos, entra mi esposa a la habitación, no me dice nada, ella simplemente, yo estaba sentado en un banquito, con el banquito de los acusados, ahí estaba sentado en el medio de la habitación. Ella entra y me pone la mano en el hombro. Y en ese momento yo la veo, ella no me dice nada, y entendí. Me levanté, le dije, perdóname. Le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a las niñas, estaban bien pequeñas, sin embargo, pues vieron mi actitud. Le pedí perdón a las niñas y le dije a ella, dame el dinero que tiene, ya yo vengo. Y me fui por toda esa calle a buscar provisiones. Con el poco dinero que teníamos, nada más que este era el pasaje
para ir a la iglesia y comenzar la ruta. Nosotros nos íbamos el sábado en la mañana, porque quedaba distanciado, y nos quedábamos el sábado en la noche para el domingo en la iglesia. Y entonces, mira, yo me fui tan convencido, pastor, que yo iba cantando, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Yo iba cantando y cantando ese coro por toda la vía, y por último yo dije, Señor, yo creo que ya es tiempo que los cuervos nos alimenten. Uf, tremendo. Fui y compré lo poco que pude haber comprado. 2,000 bolívares actualmente en aquel tiempo, ¿cuánto equivaldría en dólares para tener una referencia? Creo que no te podría dar valor, Pero porque aproximadamente le han quitado 16 unidades de cero al bolívar. Y entonces desapareció totalmente. No recuerdo. era como tener, no sé, $20 actualmente, $10. Más o menos, a la actualidad. Como tener $10 en Ecuador. Sí, más o menos. Okay. Era como $10, que era lo que íbamos a gastar en pasaje para ir y venir con la familia y todo eso. Cuando yo vengo de regreso, vengo con otra actitud, pero cuando entro en la cuadra donde yo vivía, veo una vecina y yo le dije, Señor, no tengo nada que darle a esta vecina. Pero bueno, en lo que llego allá, mi esposa tiene una funda en la mano y me dice, esto me lo trajo la vecina Aileen. Era unos enlatados, una pasta, unas cosas. Y yo le veo la cara a mi esposa y me dice, yo no he dicho nada. Pastor, pareciera exagerado en este momento, pero no pasó ni 5 minutos. Cuando la vecina que vive al frente salió corriendo de su casa, llamando a mi esposa, diciéndole, aquí te mandó mi mamá una funda llena de hortalizas. Y yo le vuelvo a ver la cara a mi esposa y me dice, yo no he dicho nada. Estaba asombrado. Pero no pasó 5 minutos. No pasó 5 minutos cuando otra vecina llamó por teléfono a mi esposa diciéndole que iba a cocinar. Y le dije, mira, tengo una olla aquí de unos granos que cociné, no los quiero, te los voy a regalar. Ya teníamos almuerzo, comida para una semana prácticamente. Gloria a Dios por su provisión. Mira, los hermanos, las vecinas, que eran inconversas. Pero Dios las usó. Gloria a Dios. Dios usó a esa familia para que nosotros pudiéramos tener los alimentos. Honestamente, cuando ellos se fueron, yo lloré. Yo lloré porque vi la mano de Dios. Amén. Obrar en la persona que ama al Señor, en la persona que confía en el Señor, en la persona que en realidad somos hijos. Y un padre nunca va a abandonar a sus hijos. Amén, amén. Un padre nunca va a abandonar a sus hijos, pero sí le volvió a pedir perdón al Señor. La provisión de Dios creo que como siervos la hemos experimentado muchos. Por diferentes lugares pudiéramos encontrar historias como estas que el Señor tiene mucho que enseñarnos, y dentro de eso pues es que nunca nos soltará de su mano, ¿verdad? Así es. Que la provisión de Dios siempre llega en abundancia. Y bueno, qué bendición que, bueno, pudiste pasar todo ese tiempo de preparación. Dios estaba trabajando en tu vida, en tu corazón, preparándote, puliéndote para hacer el siervo que ahora vemos, el siervo que ahora está en diputación para llegar al lugar donde el Señor te ha designado. Y qué bendición es saber que Dios ha estado trabajando en tu vida a través de los años, desde su salvación, misionero, hasta nuestros días, ¿verdad? Sí. Pero ahora quisiera preguntarte, sabemos que fuiste salvo, te preparaste, serviste al Señor y has estado sirviendo al Señor por muchos años en diferentes lugares. Yo conocí al misionero David, bueno, siendo asistente. Sí. Aquí en Ecuador. Yo vine al viaje de reconocimiento en el 2022 y tuve el privilegio de poder compartir con él, trabajando juntos allá en Santo Domingo,
organizando un día grande que se tuvo. Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de conocer, ver que estaba 100% metido en la obra de Dios desde que amanecía hasta que se anocheciera, ¿verdad? En todas las actividades estaban en construcción, Sí. compra de materiales, cotizaciones, organizaciones, enseñanzas, rutas, bueno, todólogo allá preparándote también, porque es parte de la preparación también, aunque ya habías tenido una preparación en un instituto bíblico, en un aula, bueno, pues también es muy importante la práctica y aprende uno muchísimo más estando en contacto con la obra de Dios que simplemente con los libros y con la teoría. Y bueno, ahora por último quisiera que nos pudieras contestar a esta pregunta. Ya sirviendo de tiempo completo como asistente, Dios te llama ahora al campo misionero. ¿Pudieras contarnos cómo fuiste llamado al campo misionero? ¿Cómo Dios te llamó? Porque dentro de ese llamamiento, bueno, ya había rendido tu vida, ya te habías preparado, ya estabas sirviendo. Pero digamos en esta segunda etapa, en este nuevo nivel, si queremos llamarlo, en este momento, en este nuevo momento, en esta nueva etapa, es la mejor palabra que podemos usar, esta nueva etapa, Dios te llama. ¿Cómo fue eso? Sí, en realidad a Dios nunca, pero nunca le agarra por sorpresa cualquier actividad o cualquier cosa que uno quisiera hacer para Él. Y Dios preparando el camino desde tiempo en el pueblo de Pamplona, Colombia, está ubicado al norte de Santander, entre Cúcuta y Bucaramanga. Prácticamente esta era una ciudad habitación. La gente que venía de Cúcuta a Bucaramanga, siempre su parada era Pamplona. Y durante muchos años, mis padres compraban mercancía en Colombia y revendían en Venezuela. Y esa era la ruta. Para aquel entonces, Pamplona me quedó marcado en mi vida, porque tengo 57 años actualmente, y yo me acuerdo que tenía como 12 años cuando pasaba por ese pueblo. Y en aquella época había mucha pobreza. Y eso a mí me marcó ver a los niños que en aquel entonces pedían un peso para comer. Y decían, Señor, un peso. Sin embargo, ahí Dios marca mi vida y bueno, al pasar de los tiempos, ya no pasé más nunca por Pamplona. Pero cuando que salí del país, que estuve trabajando en Medellín, en una iglesia, que estuve colaborando con un pastor allí, me tocaba salir cada cierto tiempo a Cúcuta para la documentación y no quedar irregular en el país de Colombia. Y pasaba nuevamente por Pamplona. Y ahí sentí nuevamente ese llamado o esa mirada para el país o el pueblo de Pamplona. Y pues, pero yo no tenía en ese momento, a pesar de que estaba trabajando como asistente también allí en ese lugar de Medellín, y yo le decía a los misioneros que pasaban por ahí, hombre, mira, ahí está Pamplona. Está solo, no hay iglesia. Y pasaban los pastores y, pastor, mira, Pamplona. Y ellos me decían, sí, vamos a orar. Sí, vamos a orar. Y todo aquel que pasaba por ahí, yo les decía, los invitaba a que pensaran en el pueblo de Pamplona. Sin embargo, su respuesta era bueno, sí, vamos a orar. Hasta que un día yo me di cuenta y dije, Señor, entonces seré yo que voy entonces a Pamplona. A partir de ese momento, mi anhelo es trabajar en Pamplona. Ahorita, en mi diputación que estoy haciendo ahorita, pues mi tiempo de trabajo que quisiera terminar mi vida para Dios sería Pamplona. Porque es algo, un llamado de tiempo. Sin embargo, pues lamentándolo mucho, no se ha podido recoger básicamente, y me van a decir de repente algunos pastores que es normal,
en un año y tantos meses, recorriendo algunas que otras iglesias, no se ha podido recoger ni siquiera un 20% de lo que se necesitaría para estar allá. estar allá. Dios, a pesar de todo, que ha abierto algunas puertas, también abre otra puerta en el pueblo de Otavalo. Y vuelvo y repito, sin perder el amor hacia Pamplona, que es mi llamado, que es mi amor que tengo por ese pueblo, también Dios ha abierto una puerta allí, con una familia quichua que conocí, que me han estado haciendo invitación para que fuera allá, y estuve yendo y compartí con ellos. La verdad fue un buen tiempo. Hemos estado yendo, entregando algunos que otros tratados, conversando, y la gente ha sido receptiva. Preocupándome la situación, he preguntado a algunos pastores y ellos pues con mayor experiencia, y me dicen, mira, a veces Dios obra de tal manera que es necesario que tú pases por de repente Otavalo, y eso es parte de la preparación. A lo mejor puedes levantar una obra allí en Otavalo que crezca y luego vas a Pamplona, o simplemente haz una obra en Otavalo, y de Otavalo sale la persona que en realidad va a pastorear, preparado por nosotros en la iglesia de Otavalo para que pueda ir a Pamplona. Mira, los designios del Señor, ¿verdad? Nosotros no los podemos conocer, solo debemos de dejarnos guiar. Pero quisiera preguntarte, ¿por qué crees o a qué pudieras atribuir la poca respuesta que se ha obtenido al visitar varias iglesias? Estoy seguro que has visitado iglesias que, han prometido ayudar, pero que no han ayudado. Hay iglesias que tal vez te han prometido ayudar o sostener hasta que estés en el campo misionero. Y otras que probablemente pues de plano no te han dicho que sí en absolutamente ningún momento. ¿Por qué crees que esas respuestas se den, o por qué crees que esté sucediendo esto? ¿A qué pudieras atribuirlo, hermano? Pastor, honestamente, yo a veces entiendo la parte de desconfianza. Claro, es un tema que no nos corresponde a nosotros. Sin embargo, pues humanamente no puedo juzgar a una iglesia que te pueda decir, mira, cuando llegues al campo yo te voy a apoyar. Uno de los motivos cuando dicen esto, y que Dios me perdone, no estoy juzgando ni señalando, pero es mi manera de pensar. Uno es que se olvide, y otro es pues que de repente ha llevado o ha sufrido decepciones por algunos misioneros, sí, claro, que han hecho lo malo. Claro, rendirán cuenta. No somos quien para señalar y juzgar, pero sí estoy seguro de que de Dios nadie se burla. Así es. Entonces, pero sí humanamente, pues veo que hay hermanos, pastores que toman las cosas con mayor seriedad y se sienten a veces como defraudados de muchos misioneros que salen con aquel fervor que sí, vamos ahí, vamos a echarle ganas, y los apoyan, y de repente nunca han salido. Nunca han salido. Hay otros que en realidad no te dicen, sino que te reciben, vamos a orar por ti, pero no te dicen si te van a apoyar o no te van a apoyar. O simplemente son iglesias que no están acostumbrados o no están enseñados a este asunto de misiones. Es muy importante la labor que estás haciendo actualmente también en tu diputación. Yo creo que el visitar iglesias que quizá no tienen un programa de misiones
o nunca han apoyado la obra misionera o tienen un mal concepto o teología de la obra misionera, y que tú puedas promoverla en cada lugar que vayas, enseñar y predicar. Bueno, es una labor también de suma importancia para que más iglesias puedan participar, ¿verdad?, de la obra misionera. Bueno, pues qué bendición que podamos contar con iglesias que sí apoyan, Sí. que sí están orando por ti. Y bueno, gloria a Dios por esos pastores, por esas iglesias. Que el Señor siga levantando más iglesias, más siervos, y más actividades misioneras para despertar en Ecuador un deseo por apoyar la obra misionera, que me ha sorprendido y me he sentido contento, ¿verdad?, el saber que hay varios ecuatorianos que, bueno, han salido como misioneros en los últimos años, que poco a poco se ven algunos misioneros que están saliendo aquí mismo en Ecuador a comenzar iglesias, otros jóvenes a prepararse en algunos institutos bíblicos con el fin de ir a predicar a otros lados, Así es. y algunos inclusive yéndose a otras partes ya del mundo, ¿verdad? Gloria a Dios por eso que está sucediendo y aquí en Ecuador, y yo creo que Dios va a cumplir su propósito en su familia, en la familia Seijas del Moral. Amén. Dios va a seguir trabajando con ustedes, y qué bendición que puedan seguir adelante. Y bueno, nos basta agradecer muchísimo el que nos hayas acompañado en esta entrevista y que estés en nuestra conferencia misionera, misionero. Es un privilegio, un honor. Gracias, pastor. Y bueno, este video pues va a quedar ahí como recordatorio de tu visita, de esta primer conferencia misionera. Que el Señor nos conceda el privilegio de ser una iglesia que apoya la obra misionera. Amén. Que ora por misiones, y que próximamente, en algún tiempo futuro, podamos también ser una cuna de misioneros para enviar a otras partes del mundo. Gloria al Señor por eso. Amén. Y bueno, por último, quisiera que si quisieras comentar algo, si quisieras decir algo como consejo, si algún misionero ve este video en algún momento, o para los hermanos que lo estén viendo, algo acerca de la obra misionera, por favor. Bueno, en realidad mi deseo, mi anhelo de que cuando Dios toque tu corazón y que sientan ese llamado de salir, de prepararse para ir al campo, no se nieguen. A pesar de las dificultades, Dios nunca va a abandonar a sus hijos. Amén. A pesar de que la obra se mueve con apoyo de los bienes, del sudor de muchos hermanos, y si ellos se llegaran a negar de apoyar misiones, cada misionero no debe de preocuparse, porque Dios nunca los va a abandonar. Amén. Siempre el Señor va a hacer cumplir su obra con el apoyo de algunos hermanos o sin el apoyo de algunos hermanos. Lo que sí es que yo animo a los hermanos que no tienen un llamado al campo misionero, pero sí tienen un llamado como cristiano de poder apoyar a la obra misionera. No se niegue, hermano, porque la bendición no es tanto para el misionero, la bendición es para los hermanos que apoyan la obra misionera, porque Dios jamás va a abandonar a sus hijos. Y yo le digo, misionero que está ahorita en la calle, que está visitando iglesia, ánimo. Ánimo, tendremos tropiezos, tendremos muchas cosas por delante, pero Dios es bueno en todo momento. Amén, amén, gloria a Dios por eso. Y bueno, pues gracias una vez más a todos los hermanos que están viendo este video. Esperamos que sirva de bendición tu testimonio, por supuesto, el cómo Dios te salvó, el cómo Dios te llamó, el cómo Dios te apartó para ser misionero, ese deseo por Pamplona. Y bueno, que el Señor siga obrando y que pronto pues pueda cumplir su propósito en tu vida. Es mi más sincero deseo. Y bueno, vamos a estar orando como iglesia también y apoyando económicamente también para que puedan llegar a cumplir su Amén. llamamiento. Gracias, Mateo. Muy bien, pues muchas gracias. Que el Señor
Ezequiel 38:23. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Colombia es un país ubicado en Sudamérica, con una población de 52 millones de personas, de los cuales 57% son católicos, 33% budistas, musulmanes y ateos, y un 8% se declaran evangélicos. Pero solo hay 54 iglesias bautistas independientes. Pamplona es una ciudad pequeña ubicada en el norte de Santander, con 57.000 habitantes. Donde hay 15 iglesias católicas, 2 iglesias adventistas, una iglesia mormona, una de los Testigos de Jehová, 8 iglesias pentecostales, pero ninguna iglesia bautista. Somos la familia Seijas del Moral, mi esposa Tibeli y nuestra hija Helen, y su servidor Oscar David. Somos enviados por la Iglesia Bautista de la Fe en Santo Domingo, Ecuador, con el pastor José Luis Fuentes. Servimos al Señor en nuestra iglesia local, predicando en un centro de rehabilitación, discipulando a nuevos creyentes, evangelizando en las calles, bautizando a los convertidos. Juan 15 chunka sokta, taita dioska, kai pachapi, causa kunataka, yalitak kuyaspasmi, paipak chukchiya, churita kacharka, pispis paita krika, ama chingarispa, asatuanpis, wanyai, causaita, charinchunmi, cacharca. ¿Entendió usted? Sin perder la dirección y proyecto hacia la ciudad de Pamplona, al norte de Santander, Colombia, que es donde el Señor me ha llamado. En este momento, Dios ha colocado una carga por el pueblo de Otavalo, donde no hay iglesia de sana doctrina como las nuestras, y en vista de la necesidad de este lugar, Dios me ha puesto esta carga también. Sigo visitando iglesias para reunir el sustento para poder salir a Pamplona. Dios permita seguir exponiendo su palabra